Bernardo, como siempre, gracias por la gentileza que tiene con La Razón Radio. Bienvenido. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de La Razón Radio. Y aquí para poder informar de todas las chicanerías jurídicas que se llevan adelante para tratar de dejar en la impunidad, sobre todo en un caso que ha sido de una multimillonario robo a las arcas del municipio. A ver, Bernardo, cuéntenos esto de que ayer estábamos leyendo noticias de Santa Cruz, de que el caso Prestín se había extinguido, de que no existía más. ¿Cómo es esto? Cuéntenos, por favor. Bueno, primero que lamentablemente, tanto por la parte de los abogados en primer lugar y por un medio de comunicación que sacó una información que no era la correcta, se hablaba de que se extinguió el caso Prestín. Eso en primer elemento es absolutamente falso. El caso Prestín sigue. ¿Qué es lo que ha pasado ayer? Un juez ha extinguido el caso de investigación o persecución penal contra Sergio Perovic. Decisión que también de todos modos la hemos observado porque de acuerdo a nuestro punto de vista han cometido o podrían haber cometido las partes, esencialmente la parte de la defensa de la señora Sosa, haber hecho que el juez entre en un fraude procesal. ¿Por qué? Porque usando un certificado de defunción se ha pedido la extinción del caso para él únicamente. Y este documento, este certificado, ha sido observado ya. Es más, hay un requerimiento fiscal que lo ha hecho conocer el Ministerio Público al Ceresi, donde dice textualmente, se lo leo, al Ceresi se deje en observación la partida de defunción registrada en la oficialía número tantos correspondiente al ciudadano Sergio Adolfo Perovic. ¿Qué significa que quede en observación, que se deje en observación? Es que este documento está observado, por ende no es válido todavía. ¿Y a qué responde esto? Responde a que a través de Fiscalía se ha pedido que la Fiscalía en la Argentina certifique una serie de cosas, entre ellos se valide la muerte del señor Perovic. Esto a través de los exámenes que corresponden de ADN y otras cosas. Entonces, hasta que esto suceda, este certificado de defunción no es válido, por ende, ni siquiera se debió dar la extinción del caso para el señor Perovic. Pero vamos más allá. En caso del día que se confirme esta muerte del señor Perovic, y ya sea con la documentación en regla y realmente se haya podido constatar esto, el proceso va a seguir para las otras personas. ¿Por qué? Porque el señor Perovic era una de las partes en esto. Recordemos el caso Prestín. ¿De qué se trataba? El caso Prestín se trataba de dineros que habían sido robados a las arcas del municipio, y estos dineros se los acomodaba en préstamos con intereses de usura a diferentes personas. Se tiene contratos de arriba de 2 millones de bolivianos en préstamos que se han ido dando con estos recursos. Entonces, obviamente nadie pues va a creer que porque el señor Perovic, sería ese el deseo obviamente de la gente que defiende y de la señora Sosa, de que se extinga el caso porque ha muerto él. Nada más falso, porque obviamente hay los otros involucrados. Partamos de quién era la primera autoridad en la alcaldía. En ese momento era la señora Sosa y los recursos han salido de aquí. Entonces, probablemente el señor Perovic no era más que un intermediario que hacía llegar esa plata. Entonces, la alcaldía va a exigir, y estamos seguros que el proceso va a seguir. En este momento el proceso sigue. Los bienes incautados, los muchos bienes incautados ya, no solo con anotación preventiva, porque aquí se trata de un delito de legitimación de ganancias ilícitas, siguen estos bienes incautados. Entonces el proceso sigue y no hay que desinformar como lo hizo algún medio a la población. El proceso va a seguir y nosotros vamos a seguir exigiendo la recuperación de estos recursos. Bernardo, por favor, si nos puede refrescar un poco la memoria, cuéntenos en qué radica o en qué se basa el caso denominado Prestín, cuántas personas involucradas hay y cuál sería el daño económico a la alcaldía según las investigaciones hasta ahora.
Mire, el caso Prestín, son cuatro las personas que estaban involucradas. Una de ellas era el señor Sergio Perovic, otra es la señora Sosa, y de ahí hay otras dos personas de sexo masculino. Ahorita no tengo presente los nombres exactamente, eran otras dos personas que están en el proceso y siguen en el proceso todavía. Se tiene documentado ya a la fecha en diferentes préstamos de, como le decía, más de 2 millones de bolivianos que han sido desviados de esa forma en préstamos con intereses así de usura. O sea, aparte de robarse los recursos de la alcaldía, se utilizaban estos para seguir multiplicando esta plata robada en préstamos extorsivos. Entonces, obviamente esto no debe, no puede quedar en la impunidad. Este es otro de los procesos que debe seguir y esperamos que sea otro, que a la brevedad posible también lleguemos a una acusación formal, más allá de la chicanería jurídica que se trata de venir dando por parte de la defensa de la exalcaldesa. Bernardo, ¿a qué atribuye usted, cómo puede ser que se dé curso, como usted dice, este tipo de chicanerías? ¿Qué explicación puede encontrar en esto? Mire, como le digo, en este caso específico de lo que ha pasado ayer, quiero creer que lo han hecho entrar en un fraude procesal, o sea, lo han hecho incurrir en un fraude procesal al juez al haber extinguido la persecución penal al señor Perovic basados en un certificado de defunción, que sí podría corresponder si hubiera estado concluido este trámite y no observado este certificado de defunción, en cuanto y en tanto compete a esa persona solamente. El resto de las personas deben y van a seguir en el proceso y el proceso va a seguir. Entonces, esperamos que con la apelación en este caso y de ahí ya presentada toda la documentación en cuanto a la observación a este trámite, el mismo se recomponga, e incluso en el caso del señor Perovic, hasta que se compruebe esto, todavía siga en el proceso, porque aquí hay varios elementos que deben esclarecerse. Por algo hay esta observación. Si bien el requerimiento daba un plazo de 30 días para que se remita esta información, claramente debemos saber que cualquier trámite de carácter internacional, porque esta es una petición a través de los canales necesarios a Fiscalía en la Argentina, siempre demora bastante más de lo deseado. Y en cuanto y en tanto esto no llegue y realmente se certifique, uno, que el señor Perovic está muerto, que eso es lo que mucha gente pone en tela de juicio, y dos, que ese documento llegue y sea validado, no debería corresponder ni siquiera para él esta medida. Bernardo, aprovecharemos el contacto para que nos ponga también el día, cómo andan los otros procesos. ¿Hay alguna novedad, por ejemplo, con relación a al caso denominado ítems fantasma? Sí, bueno, en ítems fantasmas ya se logró la semana anterior llegar a una acusación formal. Ya es el segundo caso que tenemos con acusación formal. En el caso contratos también ya se logró una. ¿Qué significa eso? Que para la audiencia, que ya se ha concluido toda la etapa investigativa, se ha comprobado la autoría de todos los delitos que eran denunciados y ya se va a acusación formal para que el proceso como tal de una vez se lleve adelante y podamos llegar a la sentencia de todas estas personas y sobre todo recuperar los recursos robados a las arcas municipales. Entre ambos casos que ya están con acusación formal, hablemos de caso contratos y ítems fantasmas, se tiene arriba demostrado en las auditorías que el robo a las arcas municipales ha sido de encima de 200 millones de bolivianos. Perfecto, Bernardo. Quedarían entonces pendientes este caso Prestín, BTR, ¿y cuál era el quinto caso, si nos recuerda? Vertedero. Vertedero, el caso Vertedero. Bernardo, le vamos a agradecer mucho, como siempre, la gentileza que tiene con La Razón Radio. Vamos a hacer seguimiento a estos temas y ya lo vamos a estar convocando nuevamente.
Siempre a la orden para poder informar a la población, que la gente sepa que el municipio está haciendo todas las acciones necesarias. El encargo del alcalde Johnny Fernández es más allá de que la gente vaya presa o no, es recuperar estos recursos para que se traduzcan en obras para la ciudadanía. Muchas gracias.